Vamos a platicar ahora con María de Lourdes Pinzón. Ella es integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio de la Peritación del Colegio de Contadores Públicos de México. Y es que a partir del próximo año, las fundaciones que obtengan más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social perderían su autorización para operar de acuerdo con los cambios que están planteados en la miscelánea fiscal del año próximo. ¿Cómo estás, María de Lourdes? Muy buenas tardes y mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Darío? Mucho gusto. Lourdes Pinzón, a tus órdenes. ¿Qué implica, Lourdes, esta idea que tiene la Secretaría de Hacienda? ¿Cuál sería el impacto y los los perjuicios para quienes se ven de alguna manera beneficiados con una fundación? Bueno, realmente no es tal cual una especie de perjuicio, sino más bien si nos vamos un poquito más allá de lo que es tal cual como es el derecho, pues de acuerdo a cómo se hizo esta ley y estos preceptos del 10% de sus ingresos totales, que era lo que tenían y tienen hasta la fecha autorizadas las fundaciones para realizar actividades fuera de su objeto social, o sea, hasta ahí estamos bien. Pero ese 50% que está queriendo meter la autoridad como un artículo, como un párrafo adicional a este artículo, que es el artículo, me parece ser que es el 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es para regular aquellas fundaciones que se sobrepasaban sus ingresos tal cual para lo que fueron creados. En pocas palabras, es decir, es poner en orden esas fundaciones o esas asociaciones civiles, esas iniciativas de asistencia privada, todas esas ONGs que realmente hagan lo que tienen que hacer para lo que fueron creadas y para lo que fueron autorizadas para ser donatarias autorizadas, sino de qué sirve que se hayan hecho donatarias autorizadas si van a sobrepasar el 50% de sus ingresos, ¿no? O sea, realmente es como poner un poquito de orden y también están ejerciendo pues las facultades de inspección que debería de haber tenido la autoridad desde mucho tiempo antes, porque se supone que cada año tienen que recertificarse y poner como su informe de actividades como un aspecto importante de transparencia en lo que están haciendo. Entonces, pocas palabras es textualizar objetivamente lo que se tuvo que haber hecho antes. Muy bien. María de Lourdes, te saluda Rogelio Varela. Hola, ¿qué tal, Rogelio? ¿Se tiene alguna idea de cuántas fundaciones operan pues bajo este amparo de la ley del ICR y quién se encargará o qué tiempo tendrán para poderse supervisar pues bajo las nuevas reglas de la miscelánea fiscal? En sí, como tal, un número de las fundaciones, organizaciones o instituciones como tales, no hay tal cual un número, pero la autoridad maneja que los ingresos totales que están fuera de su objeto social es de cerca de 132 mil millones de pesos, lo que estuvieron manejando durante 2019. Entonces, y realmente las actividades que han generado más ese tipo de lucro, pues son las que ofrecen tal cual servicios como, por ejemplo, pues las que reciben, por ejemplo, colegiaturas o las que hacen algún tipo de servicio con un costo bastante oneroso, como también incluso pueden llegar a ser algunos hospitales grandes que se manejan como IAPs, como instituciones de asistencia privada o como asociaciones civiles con permiso para recibir donativos, y que tienen unos costos impresionantemente altos de esos servicios. Entonces, prácticamente son esos dos tipos de organizaciones que tienen este tipo de lucro. Pero a ver, en todo caso, ¿es positiva o no esta disposición que se está planteando en la miscelánea fiscal? ¿Tú cómo la ves? Pues yo la veo que van a pagar justos por pecadores, porque muchas de estas fundaciones, instituciones, ONGs, pues realmente muchos están ofreciendo tal cual un servicio a la sociedad que el Estado no llega a cubrir, y de hecho por eso se les da el certificado o el permiso de ser donatarias autorizadas. Entonces, por las grandotas y por las que crean ese tipo de servicios que les había comentado,
pues van a pagar otras que realmente pues reciben cuotas de recuperación, que son cuotas muy bajitas, o que reciben algún tipo de, no sé, de permuta por sus servicios, o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, esas menores, que son muchas, van a quedar de alguna forma desprotegidas, tal vez no tanto por el tema del 50%, pero sí por los otros temas de que está manejando la autoridad, como pues las facultades de inspección que van a tener para recertificarse como donatarias autorizadas, ¿no? Claro. En el marco de esta crisis del COVID, algunas fundaciones pues que tenían un origen específico pues también se han sumado al apoyo sanitario, al apoyo de los servicios de salud. Esto pues también sería objeto de cuestionamiento por la autoridad fiscal. Pues no realmente, porque realmente lo que ellos estaban haciendo con con el gobierno, por ejemplo, esa parte de donativos, era más bien, si lo vamos a ver de un término real, era la figura de la subrogación de servicios. Es decir, el gobierno, como no tiene el alcance, la infraestructura de ofrecer esos servicios médicos, pues lo que hace es que crea convenios de colaboración con ese tipo de instituciones, ese tipo de fundaciones, ese tipo de ONGs, por una cuota de recuperación módica, que realmente muchas veces ni siquiera cubre el costo, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente no es que se vea ahí un tema de que se vayan a afectar realmente a las fundaciones, sino que más realmente se va a afectar son los usuarios, porque realmente el sistema de salud pública es nefasto y no alcanza a tener esa infraestructura para tener el alcance de todo ese servicio público que debe dar el gobierno, y para eso creó las donatarias autorizadas, para tener ese alcance de los servicios públicos que el gobierno no puede dar. Ahora, Lourdes, pues esto es una propuesta que viene en la miscelánea fiscal. ¿Crees tú que transite? ¿Ves tú que haya pues alguien o algún grupo que decida pues dar la batalla para no permitir que esto suceda? Pues realmente no, sino más bien yo creo que solito el gobierno se va a estar poniendo, ¿cómo se llama? La soga al cuello, porque va a haber muchas situaciones que ya no van a funcionar como tales. Por ejemplo, si hablamos de servicios educativos, de instituciones que están autorizadas para recibir donativos, pero que cobran unas colegiaturas altísimas, y si ya pierden esa parte, entonces pues ya no van a poder ofrecer los servicios como tales, se van a encarecer más. Entonces todo ese alumnado que estaba en esas instituciones van a querer irse ahora a universidades públicas, pero esas universidades públicas, si a lo mejor de 10,000 aspirantes que tenían para el nivel educativo superior, van a ser ahora 15,000 y solamente van a aceptar 1,000, pues sobresale esa capacidad, ¿no? Entonces realmente yo creo que no es que haya un grupo en sí que se vaya a enfrentar con esto o que vaya a estar en contra, sino solito el gobierno se va a topar con pared, se va a poner la soga al cuello, y pues igual puede venir algún tipo de grupos conservadores o de algún tipo de los que tienen este tipo de instituciones que pueden estar como en contra, ¿no? Sería lo máximo. Entonces, digamos que sería la parte negativa de esta modificación a la miscelánea fiscal el hecho de que servicios que ahorita no puede ofrecer el Estado, pues ya no se podrían ofrecer por particulares. Pues realmente sí y no, porque realmente lo que necesitaba desde antes, que de hecho pues no lo hizo el SAT, que no sabemos por qué, es más bien como regular. Y por ejemplo, o sea, los que sobrepasaban del 10% de sus ingresos totales, pero si se deja esta modificación del 50%, y que los que están sobrepasando el 10% y sea menos del 50%, pues que paguen su impuesto correspondiente, ¿no? Y el SAT ahí Sí. puede tal cual argumentar y fundamentar sus facultades de inspección y vigilancia, y hasta es más, hasta ellos mismos podrían empezar a poner un poquito más en orden. Pero el tema, pues es que el SAT tal cual pues no tiene
infraestructura, no tiene ese capital humano que realmente deben de saber cómo es que se va a hacer esa inspección, esas facultades de inspección hacia las donatarias autorizadas, ¿no? Por ejemplo, nada más por ponerles un ejemplo así de muy simple y muy gráfico, toda donataria autorizada tiene que presentar un informe anual. ¿Hay alguien en el SAT que lo vigile? Que vaya a las instituciones, a sus instalaciones y vea que la mayor parte de los ingresos sea de acuerdo a su objeto social. No hay nadie. No hay nadie. Y si hay, están coludidos también de alguna forma. Pues interesante todo esto que nos dices, María de Lourdes Pinzón, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio de la Peritación del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, que pases buena tarde. Muchas gracias, a sus órdenes. Mucho Igual. encantada.